No sé muy bien cómo empezar esto. Solo sé que llevo tiempo dándole vueltas a compartir lo que vivimos. Me llamo Luzmila y nunca he hablado abiertamente de lo que pasó en mi casa. Ni con amigos, ni con vecinos, ni con nadie fuera de mi familia. Y si te escribo ahora es porque, por alguna razón que no alcanzo a entender, siento que alguien tiene que escucharlo. Antes de seguir, déjame aclarar algo. Cambié todos los nombres. Las personas involucradas jamás quisieron atención, y mi familia ya ha tenido suficiente ruido alrededor como para añadir más. No busco hacer escándalo, no busco credibilidad, solo contar lo que vivimos, lo que todavía a veces se siente cuando la casa está demasiado silenciosa. Si decides leer esto, ten paciencia. Lo que pasó no empezó de golpe, fue algo que se fue acercando. Y esta es la única forma que tengo de sacarlo de mí. Pertenezco a una familia pequeña de clase media, o más bien media baja. Mis padres supieron aprovechar una época en la que la economía era un poco mejor en México, y compraron una casa bonita en un barrio residencial decente. Pero los tiempos cambian, y para cuando yo tuve conciencia de cuánto costaba un kilo de tortillas, mis padres no estaban tan holgados económicamente como cuando yo era una bebé. Si el problema se hubiese quedado ahí, probablemente no habría historia que contar, ya que algo que tengo que admitirles es que siempre hicieron todo lo posible para sacarnos adelante. Pero por desgracia, algo más siniestro que las facturas le esperaba a mi familia. Creo que tenía 5 o 6 años cuando vi la primera sombra por el rabillo del ojo, o al menos, fue la primera vez en la que me pareció extraño que algo así estuviera pasando. Se lo comenté a mi madre cuando pasó una segunda vez en el transcurso de una semana, pero no me puso atención, asumiendo que era jueguitos de niña, o mi imaginación. Años después la frase favorita de mi mamá sería: "Antes vivíamos mejor". Lo decía con un aire de nostalgia como si fuera verdad, pero yo nunca he dudado en preguntarle: ¿antes cuándo? Nuestra vida, al menos que yo recuerde, siempre fue rara. Desde que cumplí 7 años, no pasaba una semana en la que yo no viera sombras extrañas, moviéndose por la casa, o mirándonos desde la esquina al menos una vez. A veces estábamos viendo televisión. Un silencio incómodo se apoderaba de los tres. Nos veíamos las caras, porque sabíamos que todos estábamos sintiendo esa extraña e injustificada presión en el pecho. Y ni hablemos de los objetos que se movían cuando nadie estaba cerca. Las pantuflas que aparecían al otro lado de la casa, los utensilios de cocina escondidos debajo de la cama. Obviamente sospecharon de mí. Primero pensaron que era una niña bromista, y luego asumieron que tenía algo en mi cabeza, en especial cuando seguí insistiendo en las sombras que podía ver. A raíz de esto me hicieron pruebas, muchas pruebas. Ya olvidé cuántas psicólogas me pidieron que hiciera dibujos de lo que veía, de cómo era mi familia y todo eso. También me hacían preguntas, luces en los ojos, ruidos en los oídos, cables en la cabeza. No quiero sonar soberbia, pero yo no era una niña tonta. Sabía que estaban buscando algo que estaba mal en mí, pero algo en mi interior me decía que estuviera tranquila, que no encontrarían nada, y no me equivocaba. Ni loca ni especial. En todo caso, solo era una niña nerviosa. Y mientras tanto, la casa sumida en un silencio extraño, porque nadie estaba dispuesto a hablar en voz alta de lo que todos sentíamos cuando nos quedábamos solos. Esa sensación incómoda de estar siempre acompañados de algo que no era agradable. En fin, en mi inocencia cometí el error de expresar este sentimiento de extrañeza en mi escuela, y tal vez le insinué a 2 o 3 compañeros que podía ver cosas, lo que provocó que mis compañeros se burlaran y me molestaran. No lo llamaría bullying, ya que sí tenía amigos, y los otros no siempre eran malos conmigo. Pero de igual forma me hacía sentir mal que ni dentro ni fuera de mi casa me escucharan o me tomaran en serio. Mi mamá, a quien llamaré Matilde, decía que mi problema solo era una cosa de niños. Mi papá, a quien llamaré Jonás, se desentendió del tema. Por lo que me cuenta mi madre,
Él tenía pesadillas terribles, así que se evadía de esta tensa calma hogareña trabajando como loco con la esperanza de que tal vez, ganando un poco más de dinero y recuperando el estatus económico que antes tuvo, pudiéramos mudarnos y escapar de esa entidad que nadie quería admitir que nos acompañaba. Por desgracia, ese no era el enfoque correcto, y Jonás se terminó encerrando en la oficina como si fuera una cueva. Hubo días en que a la hora de cenar, él no llegaba ya que no podía salir de la oficina. Siempre había un nuevo informe, unas horas extra, lo que sea. Y bueno, a mis 8 años, casi 9, yo solo pedía una cosa: que alguien me creyera y se tomara el asunto tan en serio como yo. Durante mucho tiempo fingimos normalidad mientras las puertas de la casa se cerraban sin corrientes de aire. Yo iba pegada a mi mamá casi todo el tiempo, y si jugaba procuraba estar cerca de ella. También prefería estar fuera de casa, así que no dudé ni un segundo en pedirle que me inscribiera en cuanta actividad existiera. Practiqué natación, fútbol y aprendí a tocar el piano. Pero eventualmente, a eso de las 5, llegaba a mi casa, y era como tirar una moneda al aire. A veces pasaban semanas sin que nada raro sucediera, y de pronto, un nuevo suceso extraño para la larga lista de cosas que mi madre ignoraría. A veces se oían silbidos flojos que venían del pasillo y de la escalera. No eran melodías, solo eran largos y agudos, como si una olla de presión estuviera liberando todo el vapor. Mi mamá fingía que no oía, pero se le erizaba la piel de los brazos y los vellos de la nuca. Yo lo veía. Quiero decir, si estaba con ella por el miedo de que algo extraño me pasara estando sola, pero ella solo fingía que todo estaba bien. Si notan un dejo de rencor en mis palabras es porque lo hubo. Y aunque ya perdoné a mi madre por su indiferencia con el asunto, no puedo evitar molestarme un poco mientras escribo esta historia. Yo, con 9 años, decidí que era mejor fingir para no tener que pelear con mi mamá. Hubo noches en que el televisor cambiaba solo de canal hacia la estática, y yo simplemente regresaba al canal original, disimulando con todas mis fuerzas el temblor en mis manos. Hubo una madrugada en que el microondas sonó solo en la cocina por casi 2 minutos, como si alguien lo abriera y lo cerrara, mientras yo escuchaba los ronquidos de mis padres en la otra habitación. Esas tonterías suenan pequeñas, pero poco a poco te taladran la cabeza y cambian tu forma de ser y la forma en la que percibes lo que te rodea. Aún a día de hoy todo me resulta aterrador. Tengo problemas de insomnio y depresión, pero en aquel entonces era lo normal y había que vivir con ello. Cuando cumplí 10 años, mi papá empezó a pasar un poco más de tiempo en la casa. Le estaba yendo bien en el trabajo, y creo que estaban solucionando los problemas que tenían en su matrimonio. Pasa que un domingo cualquiera mis papás hicieron un almuerzo especial, y en la sala me anunciaron que iba a llegar un bebé a la familia. Mi mamá ya tenía 3 meses, aunque aún no se le notaban del todo. A mí no me salió la alegría completa. Es decir, sí, obviamente me alegré mucho, y me ilusionó de tener un hermano o hermana, pero al mismo tiempo, sentí algo de disgusto. No por envidia ni por celos, era más bien miedo. Atrás de la alegría inicial se armó un coro de susurros dentro de mi cabeza, porque de verdad sentía que no convenía, que mi hermano o hermana estaba en peligro inminente, y que tal vez no era el momento para traer un nuevo miembro a la familia. Puede que jamás fuera un buen momento, de hecho. Una niña de 10 años no debería estar pensando cosas así, pero bueno, así pueden hacerse una idea del estado en el que me encontraba así a esas alturas, ya que no podía ni relajarme con las más mínimas alegrías, mucho menos con la llegada de un hermano. Pero bueno, ¿qué puede hacer una niña de 10 años con ese tipo de advertencias? Decírselas a sus padres como si ella fuera una planificadora familiar. Claro que no. Me mordí la lengua, sonreí, y ayudé a mi mamá en todo lo que pude durante los meses siguientes, haciendo un gran esfuerzo para no decir nada.
cuando notaba la mirada de una de las sombras fija en el vientre de mi madre. 6 meses después, el 12 de agosto, mi hermana y mi mejor amiga nació. La llamaron Natalie, y era grande y con el llanto bastante fuerte. Todo en orden con mi hermanita. Recuerdo que cuando mi papá me la dio para cargarla, sentí un alivio enorme, al ver que todos mis pensamientos eran infundados, y que mi hermana no nacería siendo una especie de monstruo. Pero eventualmente esos pensamientos extraños, negativos, volvieron a mí, aunque cambiaron el tono. Ahora eran pensamientos burlones, como si algo dentro de mi cabeza me dijera que era una ingenua, por pensar que todo podía salir bien. A día de hoy no estoy totalmente segura de si esas ideas eran mías, o si acaso algo oscuro estaba sembrando pensamientos en mi cabeza. El siguiente año fue bastante tranquilo en general, y prácticamente no hay nada que mencionar con respecto a los ruidos y los objetos moviéndose. Seguía pasando, pero con una frecuencia muy baja. Sin embargo, poco después del cumpleaños de Natalie, iba entrando a su habitación con mi mamá, cuando vimos que su cuna se movió 3 o 4 veces. Era como si se sacudiera muy suave, y le pregunté a mi mamá si sintió algún temblor bajo sus pies. Mi mamá, obstinada como siempre, fingió no haber notado nada, y simplemente sacó a mi hermana de la cuna. Yo no quería insistir al respecto, pero aquello me dejó muy mal cuerpo. A veces, en raras ocasiones, lograba ver sombras asomarse por las esquinas, especialmente cuando yo estaba a solas con mi hermana. Ahora su cuna se movía cuando nosotros no estábamos, y cuando me quedé sola en su cuarto, me sentí demasiado inquieta. Y por primera vez en años le volví a decir a mi madre que sentía que algo raro estaba pasando. Ella por supuesto me ignoró, asegurándome que estaba exagerando y que esas cosas pasan a veces. Justo por esa época, al fin alguien tomó en serio todo el asunto de las sombras. La hermana mayor de mi mejor amiga, una chica de 19 años bastante madura en retrospectiva, me dijo que yo era materia, o algo así. En pocas palabras, me dijo que tal vez yo tenía el don de ver a los espíritus, y que con práctica podía comunicarme con ellos. Yo pensé que ese don era una porquería, ya que de verdad había vivido aterrada por años, viendo sombras que nadie más veía. Y ahora que las sombras empezaban a mostrar interés en mi hermana, sentí incluso más miedo, al creer que ella también pudiera sufrir lo mismo que yo. Mientras tanto, en la casa las cosas iban y venían por oleadas. Meses de calma y de pronto, sin ninguna provocación de por medio, había semanas enteras llenas de golpecitos en la madera, silbidos desganados al fondo del pasillo, y una nueva manifestación, por así llamarla. En la casa a veces se presentaba un desagradable olor a humedad que, después de que mi padre lo buscara incansablemente, no logró encontrarle origen. Si hablaba de estos fenómenos en la escuela, mis amigas me tocaban la frente para checar la fiebre, burlándose de mí. Si lo decía en casa, mi madre me pedía que dejara el dramatismo, y mi papá me imploraba que dejara de decir lo mismo siempre. Lo veía desesperado, impaciente la mayoría del tiempo, y poco a poco, empecé a notar que se distanciaba como había hecho años atrás, y cada vez pasaba más tiempo en el trabajo. Uno de los golpes más duros para mí es que mudaron a Natalie a la habitación del fondo, la más alejada de la mía, para que la bebé no escuchara mis cosas, ya que no sé cómo ni por qué. Mis padres asumieron que yo era la responsable de los ruidos de la casa, o al menos de la mayoría. Volvieron a llevarme a psicólogos y me volvieron a hacer estudios para ver si todo estaba en orden en mi cabeza. Diagnóstico: nada que justificara mis alucinaciones, pero sí un claro indicio de parentificación. Es decir, que a mis tiernos 11 o 12 años, yo me sentía en la obligación de cuidar de mi hermana y de mis padres como si fuera la jefa de la familia. Y claro, ¿cómo no hacerlo si literalmente ellos estaban ignorando el elefante en la habitación? De nuevo, perdonen la frustración con la que cuento esto, pero es inevitable que escribir esta historia
nos sirva también como una forma de catarsis. Me recetaron vitaminas y un montón de pastillas que no servían para otra cosa que para darme sueño. Me hicieron un electroencefalograma. Normal. Una resonancia. Normal. Cuando salían resultados normales, mi mamá sonreía como si hubiera ganado un premio, y yo viendo sombras ahora fuera de la casa. Ahora, como si una entidad maliciosa se estuviera burlando de mí y de mi desgracia. Una noche, mis cuadernos que se quedaron sobre la mesa desaparecieron de la casa. Mi mamá asumió de inmediato que yo los había dejado en la escuela o algo así, y mi papá ni siquiera contestó cuando le pregunté si él los había tomado. Ese día incluso yo dudé de mi cordura, pero lo raro fue encontrar mis cuadernos una semana después, dentro del horno, apilados y limpios. Nadie en mi casa admitió haberlos metido ahí. Y sí, ya sé lo que están pensando. La niña rara los puso y luego se olvidó. Ojalá hubiese sido eso. Habría preferido ser tan despistada. En fin, no quiero estancarme con pequeñas anécdotas de cosas que se mueven y susurros detrás de mí. Pasaron los años y Natalie creció normal. Se caía, lloraba, pedía leche, dormía. Era una bebé común y corriente, y se volvió una niña bastante lista. A mí me compraron un teclado cuando cumplí 13 años, y practicaba constantemente. Ella mostró interés, y con 3 años ella se metía en mi habitación para verme tocar, y tarareaba las canciones. Era un lindo momento para mí, y ella me asegura aún hoy que tiene vagos recuerdos de meterse en mi habitación para escucharme. Aunque una noche este momento tuvo un giro siniestro. Me encontraba sentada tocando y ella pegada a la pared tarareando cuando un silbido en el pasillo coincidió con su tarareo. Yo lo ignoré, pero ella no. Natalie se quedó en silencio y con curiosidad volteó hacia la puerta. Miraba hacia el hueco de la escalera y yo me quedé quieta, esperando que en cualquier momento empezara a llorar o gritara. A todas estas mis papás no estaban en casa, así que sabía que ese silbido no era algo natural. Sin embargo, cuando vi que en la cara de mi hermana se dibujó una sonrisa y agitó la mano como saludando a lo que fuese que estaba ahí, me levanté molesta y me asomé. Obviamente no vi nada y cerré la puerta con fuerza. Le pregunté qué había visto y ella me contestó que vio a un niño pequeño con un tono confundido. Le pedí que nunca hablara con ese niño y que evitara verlo o interactuar con él, y supongo que ella me hizo caso, ya que sin importar qué ruidos se escucharan, ella se concentraba en mí, y nada más que en mí, cada vez que nos quedábamos solas en casa. La cosa tomaría forma varios años después, prácticamente después de su 9º cumpleaños. Antes de eso, hubo una calma rara de 6 años. 0 golpes, 0 silbidos, 0 luces parpadeando y sin objetos moviéndose del lugar de forma misteriosa. Yo seguía viendo sombras dentro y fuera de casa, pero con los años me acostumbré. En cuanto a mi madre, pues, ella estaba feliz, y empezó a decirme con tono de suficiencia: ¿ves? Todo está en orden, Luzmila. Aquí todo está bien. Aquí nunca estuvo pasando nada. No debió decirlo en voz alta. Yo tenía 19 años. El 12 de agosto hicimos un pastel en casa. Vinieron varias amigas suyas de la escuela. Todo normal, salvo un detalle. Natalie no se comió el pastel. Fue dar un solo bocado y que de pronto ella dijera que no le gustaba el sabor, que sabía a tierra. Todos nos vimos las caras. Era un pastel normal de chocolate con crema. A mi mamá siempre se le dio bien la repostería, y creo que todos coincidimos en que estaba delicioso. Pero Natalie, mi linda hermana, que, debo destacar, no se caracterizaba por ser quisquillosa hasta entonces. Dijo simplemente que le daba asco el olor. A partir de ese día, empezó a decir me da asco por casi cualquier cosa. La ducha, el olor de los productos de limpieza, la salsa que mi mamá le ponía a la comida. A veces decía huele a agua sucia cuando íbamos a la piscina, y cosas así. Todos pensamos que era una etapa de la preadolescencia, tal vez demasiado pronto ya que, como digo,
Acababa de cumplir 9 años. Pero bueno, cada niño crece a su ritmo. Intentamos tener paciencia, y poco a poco encontramos ciertas cosas que sí le gustaban comer, aunque cada vez, semana tras semana, sus gustos se volvieron más exquisitos y demandantes. Yo hablaba con ella todo el tiempo, e intentaba entenderla, pero ni ella misma entendía por qué había cambiado tanto. Una tarde me dijo: es que simplemente ya no me gustan los sabores, no sé por qué. Lo realmente preocupante empezó a mediados del año siguiente. Yo dormía para ir a la universidad por la mañana, cuando empecé a escuchar sus pasos sigilosos por toda la casa. Me di cuenta de que no estaba durmiendo. La atrapé en un par de ocasiones paseándose por la sala, y cuando la interrogué sobre lo que pasaba, ella me decía excusas como que venía del baño o que estaba tomando agua. Las primeras 2 o 3 veces le creí, pero al cabo de un par de semanas le dije que me explicara qué le pasaba, o que se lo diría a mamá. Ahí ella me confesó que estaba costándole mucho conciliar el sueño. Cuando le pregunté a qué se debía, me describió algunas pesadillas que estaba teniendo, y que le estaba empezando a dar miedo quedarse dormida. Era imposible que no le comentara esto a mi mamá, pero claro, para ella recibir esa noticia fue como recibir una patada en el estómago. Me dijo que seguramente era una etapa y que hablaría con ella, aunque creo que evadió el tema. Yo veía preocupada cómo Natalie pasaba las noches en vela, dando vueltas en la cama, y si acaso dormía 1 hora o 2 antes de levantarse. Empezó a tener ojeras pronunciadas, y lucía nerviosa. A todas estas noté que las sombras estaban un poco más activas, pero no quise hacer la asociación ya que no las veía en torno a ella, sino viéndome a mí desde los rincones, como siempre. Creo que estuvo así por unos 2 o 3 meses, hasta que al fin logró conciliar el sueño con relativa normalidad. Otro comportamiento extraño que empecé a notar, luego de que cumpliera 10 años, es que comenzó a hablar sola en el baño. Al principio pensé que estaba cantando o algo así, ya que siempre le gustó la música y de hecho la inscribieron en clases de canto, pero noté de inmediato que estaba hablando con alguien. Sin embargo, no sé bien qué decía, ya que no era mi intención espiar a mi hermana. Una tarde le pregunté con quién hablaba cuando estaba en el baño, asumiendo que estaba hablando por teléfono con alguien, y ella no quiso decírmelo. A todas estas, mis padres estaban más concentrados en su matrimonio fallido que en Natalie, así que sentí que era mi responsabilidad estar atenta a lo que pasaba. Le aseguré que podía confiar en mí, pero lo único en lo que fue clara, como si eso fuera a calmarme, era que no estaba hablando por teléfono con nadie, solo estaba hablando sola en la ducha. Estuvimos unos cuantos años en esto, y para cuando Natalie cumplió 13, comenzaron los cambios abruptos de humor. En un momento se estaba riendo y al siguiente lloraba o enfurecía. Mi mamá lo atribuyó a las hormonas, y mi papá dijo que solo era la adolescencia. Yo, mucho más desconfiada que ellos, insistí en que buscáramos ayuda, y al final terminé yo misma pagando la psicóloga, que nos dijo que era ansiedad. Luego un médico psiquiatra sugirió trastorno de conversión o síntomas disociativos. Era frustrante. Me estaba viendo proyectada en mi propia hermana, ya que yo había estado en su lugar alguna vez. Todo el mundo pensando que estaba loca y analizándome para ver qué podía estar causando mi comportamiento extraño. Intenté hablar con ella, y Natalie me confesó que se sentía rara desde hacía meses. Las pesadillas habían regresado, y simplemente sentía como si algo dentro de ella estuviera explotando constantemente. Eso me dejó bastante confundida, y aunque no quería sugestionarla con mis movidas paranormales, le pregunté si veía cosas o si escuchaba algo extraño por las noches en casa. Natalie me dijo que siempre sentía a alguien rondando por su habitación, pero ya no sabía cuándo era una pesadilla y cuándo no. A finales de octubre, en la madrugada, 2 meses después de que Natalie cumpliera 14 años, apareció en la sala con la camisa del uniforme al revés y los pies sucios. Yo estaba ahí viendo una película
y me dio un susto de muerte cuando la vi por el rabillo del ojo. Le pregunté qué le pasaba, pero no me contestó. Era como si estuviera caminando sonámbula. Había caminado por el patio descalza. Miré sus dedos. Sus uñas estaban llenas de tierra, como barro, y cuando la desperté, obviamente no recordaba nada de lo que estaba pasando. Llamé a mis papás, pero ellos solo la regañaron, como si eso sirviera de algo. Por suerte era sábado y pudo descansar todo el día siguiente. Estuve atenta, y creo que no exagero si digo que, luego de darse una ducha, durmió desde las 2 de la mañana hasta eso de las 4 o 5 de la tarde del domingo. A la mañana siguiente, el lunes por la mañana, el lavabo amaneció con manchas negras alrededor del desagüe, como si hubiese agarrado lodo y hubiesen colmado el fregadero. Nadie de la casa admitió haberlo hecho, y por supuesto todas las miradas se dirigieron a Natalie y a su breve episodio sonámbulo del día anterior. Pero esta vez estaba limpia. Otro misterio sin explicación para mi familia. Ahora, para serle sincera, no sé decir exactamente cuándo empezó todo a salirse de control. Hasta ese momento eran pequeñas cosas extrañas y aisladas. Pero de pronto, las señales y los sucesos en torno a Natalie se encrudecieron. Un día empecé a escucharla balbucear frases y las terminaba con palabras que no se entendían. Se reía sola cada vez con más fuerza, y cuando hablaba con ella muchas veces era como si no estuviera viéndome o no me escuchara. Volvimos a llevarla al psiquiatra y le recetó un montón de pastillas que tuvieron un efecto calmante, pero no resolvieron el problema. Dejó de bañarse sin que la obligáramos, asegurándonos que el agua le olía a podrido, y su cuarto se convirtió en un basurero. También empezó a portarse mal en la escuela, discutiendo con sus compañeros y con los maestros. Estaba inquieta todo el tiempo y perdió a varias de sus amistades. La cosa empeoró con el asunto del agua, y un día mientras mi mamá intentaba bañarla, soltó un grito que me hizo saltar del escritorio y acudir al baño. Natalie estaba gritando como loca, asegurándonos que el agua la quemaba. El agua no estaba para nada caliente, pero sobre su cuerpo salieron enormes rosetones, como si le hubiésemos echado encima agua hirviendo. Ninguna de las tres tiene idea de cómo pasó eso aquel día, pero tuvimos que comprarle pomadas para tratar las heridas que le salieron en la espalda y los brazos. Mientras tanto, su comportamiento se volvía más errático. En sus momentos de lucidez, Natalie me decía que se sentía agotada y le dolía el cuerpo como si alguien la estuviera moliendo a golpes, mientras que en sus momentos de confusión, como empezó a decirle mi madre, era imposible comunicarse efectivamente con ella. Solo te miraba de forma intensa e incómoda, te apretaba con fuerza y decía palabras inconexas. Los psiquiatras brillaron por su incompetencia, y mi papá, bueno, él al fin sucumbió a la presión y se encerró en la oficina. Por si alguien se pregunta qué pasaba conmigo y el talento que tengo, lo cierto es que noté que algo extraño pasó, y es que a medida que las actividades en torno a Natalie se intensificaban, las sombras desaparecieron de la casa. Ni una sombra por el rabillo, ni movimientos o sonidos distantes. Y aún así, había algo en la casa que me estaba molestando. No sé si llamarlo presencia, ya que no era como si sintiera que alguien estaba ahí conmigo o algo así. Era más bien como si hubiese mucha estática en casa, haciendo que mis dedos hormiguearan. Todo esto acompañado de una incertidumbre extraña, que me hacía pensar que todo en cualquier momento explotaría. Sin embargo, me aferré a la idea de que todo aquello se debía a una condición de mi hermana, hasta que algo pasó a finales de enero, siendo el primer suceso sólido que nos hizo aceptar que aquello no eran solo nervios o un problema común. Luego de una siesta, a eso de las 6 de la tarde, el grito de Natalie me hizo saltar de la cama. Corrí a su cuarto pensando que había tenido otra pesadilla, pero cuando abrí la puerta la encontré despierta, exhausta, temblando, y ahí lo vi. Su brazo, desde la muñeca hasta el codo, tenía marcada la forma completa de una mano, pero no una mano normal,
Era enorme, roja, inflamada, como si alguien mucho más grande que cualquiera de nosotros la hubiera sujetado con una fuerza brutal. Me quedé paralizada. No supe si gritar, llorar o correr. Solo alcancé a preguntarle quién la había tomado así. Y ella con la voz quebrada me dijo que no sabía, que solo soñó con una figura negra parada en la puerta, y que cuando despertó, ya tenía esa marca. Mi mamá no pudo decir nada. Mi papá llegó tarde, lo vio y se puso peor. Ni siquiera pensó en mi hermana. Pensó en lo que dirían en la escuela si alguien lo veía. Así que me exigió que borrara la foto que le tomé. Pero ese fue el momento en el que lo entendí todo. Nada de lo que habíamos vivido antes. Las sombras, los ruidos, los objetos moviéndose. Era comparable a esto. Esto era otra cosa. Algo que ya no se conformaba con asustarnos. Algo que ahora quería hacer daño. Y aunque yo aún no lo sabía, esa marca no fue el final. Fue el aviso de lo que estábamos a punto de vivir. Una noche que nosotros estábamos en la sala y el padre esparcía agua bendita, pudimos escuchar una voz provenir del cuarto de Natalie. Una voz muy gruesa, como si la dijera un hombre adulto. Le dijo exactamente estas palabras: "No gastes tu agua, padre.